Hola, ¿cómo están? En el video de hoy hablaremos acerca de las células. Bien, ¿qué es la célula? La célula es la unidad funcional y estructural de la vida. Por lo tanto, todo ser vivo tiene que estar formado por células. Si no tiene células, no se considera un ser vivo. La primera división que vamos a hacer acerca de las células va a ser en que se dividen en células procariotas y en células eucariotas. ¿Qué significa esto? Bien, las células procariotas van a ser aquellas células que no tienen núcleo. ¿Está bien? Eso es lo principal entonces. Procariota, células sin núcleo. Van a ser las células más primitivas. De hecho, las primeras células que aparecieron fueron las células procariotas. De estas células evolucionaron entonces las células eucariotas con núcleo. ¿Qué características tienen estas células? Bueno, en primer lugar tienen un flagelo que lo usan para moverse. Pueden tener una cápsula o cápside. Luego van a tener una pared celular, que acá está en rosa, y van a tener una membrana plasmática, o sea, van a poder delimitar entonces el medio exterior del interior y van a tener entonces todas estas paredes. Al no tener núcleo, el material genético, la molécula de ADN, lo que se va a transmitir de generación en generación, entonces va a estar libre en el citoplasma. Entonces recordemos que estas fueron las células más primitivas y desde acá evolucionaron entonces las células eucariotas, las que tienen núcleo. Los reinos que tienen estas células van a ser, los dominios van a ser las eubacterias o las arqueobacterias, o sea, solamente las bacterias van a tener células procariotes. A estos seres vivos los llamamos entonces procariontes, que significa que tienen células procariotas. Entonces solamente son las bacterias. Y por otro lado vamos a tener las células eucariotas. En este caso vamos a tener entonces células con núcleo. Esta célula va a ser mucho más desarrollada en cuanto a las organelas que tiene. Va a tener un núcleo, la molécula de ADN va a estar dentro del núcleo, ya no va a estar libre en el citoplasma y van a tener diferentes organelas que en las células eucariotas no tenía. Entonces, cada organela va a tener una función determinada para el funcionamiento de la célula. Otra división que vamos a hacer ahora de las células eucariotas va a ser la división entre células animales y células vegetales. Los animales y los vegetales tienen una función diferente. Los vegetales pueden producir su propio alimento. Entonces van a necesitar organelas que cumplan esta función. Veamos un poco la célula vegetal. Siempre la representamos con un hexágono simplemente porque cuando miramos una célula vegetal en el microscopio observamos que tiene esta forma. La célula vegetal va a tener una pared celular y va a tener una membrana celular. Recordemos que es eucariota, va a tener un núcleo y va a tener una organela que es el cloroplasto, que va a ser la organela encargada de producir la fotosíntesis, de producir su propio alimento. Mientras que las células animales van a tener otros tipos de organelas, como los centriolos y lisosomas, que no están presentes en la célula vegetal. Cada uno tendrá una función determinada. Veamos ahora algunas organelas de las células que comparten tanto la célula animal como la célula vegetal. En primer lugar tenemos la mitocondria, encargada de la respiración celular, se va a encontrar en ambas células. Y por otro lado vamos a encontrar ribosomas, que también los encontramos en las células sin núcleo, en las células procariotas. Vamos a tener vacuolas, retículos endoplasmáticos, complejos de Golgi. Todas estas organelas entonces van a estar presentes en las células eucariotas, encargadas de la síntesis de proteína. La vacuola en célula vegetal va a ser una vacuola central, va a ser distinta a la que encontramos en células animal. Complejo de Golgi, a donde se van a dosar los ribosomas y luego se van a distribuir. Retículos endoplasmáticos vamos a tener dos, el liso y el rugoso. El liso, su función va a ser la síntesis de lípidos, mientras que el rugoso va a dosar
los ribosomas. Recordemos que los ribosomas entonces van a ser encargados de la síntesis de proteínas.